Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TVUGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenidos una vez más a otra emisión de su programa mítico. En esta ocasión vamos a ver un par de leyendas de un espectro que, si bien es de los más contados, también es uno de los que más temor y repulsión nos causarían a cualquiera. Esa dama espectral que podemos encontrar en un camino abandonado o en una carretera que en ese momento no está siendo transitada y se puede ver esa figura de una mujer pidiendo un aventón. Todos hemos escuchado en algún momento, en alguna carretera, en algún estado de nuestro país, una historia similar. Hoy vamos a conocer hasta dónde puede llegar estas damas espectrales. Hasta dónde puede llegar el temor y también la necesidad de ayudar de forma altruista o el interés de acercarnos a esa misteriosa dama y aparentemente sensual. La primera historia de esta noche nos va a llevar hasta Oaxaca. Allá es un lugar, desde luego, de mucha historia, de mucha tradición, de muchas leyendas. Y vamos a tratar la historia de la Matlacigua. La Matlacigua es esta otra dama fatal, junto con Nayax Tabay, con la Náhuatl, con la propia Llorona, la Cegua, la Caballona que hemos tratado en este programa. Y entre todo este ramillete de espectros destaca la Matlacigua. La Matlacigua es esa mujer sensual, hermosa, que simplemente se lleva a los hombres. Se ha relacionado muchas veces con el espectro de la Santa Muerte, con una aparición de la Niña Blanca, porque se le describe siempre como una mujer, desde luego con una figura de talle de palma, con un vestido vaporoso, descubierto de los hombros, aumentando su sensualidad, con los cabellos negros, con las facciones afiladas, pero con la piel pálida. Esto desde luego es bastante inusual en la belleza hegemónica de los pueblos originarios. Sin embargo, esta mujer que llama poderosamente la atención de los hombres, particularmente de los trasnochadores, los infieles, los viciosos, que se acercan inevitablemente a ella. Pero también hay muchos hombres que no necesariamente tienen este perfil de seductor y conquistador o que vive de los excesos de los vicios, sino simplemente es esta sensualidad inescapable por ella. La historia nos va a remontar muchos años en el pasado. María de la Luz era una joven que tenía estas características físicas. Una piel clara, un cabello absolutamente negro. Una belleza inusual. Sin embargo, era una buena mujer, no era vanidosa, no era presumida, estaba perdidamente enamorada de Juan Antonio, que era, para desgracia de ella, no solamente un borracho, sino también un mujeriego. Desde luego, es una mala combinación. El padre de la muchacha le advirtió muchas veces lo que le esperaba como futuro. Ella toleró sus vicios, sus parrandas, pero no toleró sus infidelidades. Sufría mucho porque, muy próximo a la boda, él seguía con este comportamiento. Hasta que una noche, cuando precisamente él venía de dejar en su casa
a otra de tantas, pudo ver a lo lejos esta figura bellísima, vaporosa, que reconoce de inmediato como su novia. Se acerca a ella y se van juntos caminando. El único que será visto de nuevo es él. Pero Juan Antonio lo encontrará en un estado pésimo, con el torso desnudo, con heridas en su vientre y en su pecho, que más que acuchilladas parecían el zarpazo de una fiera. En medio de su locura, y aunque no pudo explicar demasiado, él dice que se lo llevó la muerte, que esa mujer es la misma muerte y que lo dejó ahí vivo para poder advertir lo que significaba una traición. Jamás se volvió a ver a Luz María. Hizo un pacto con los demonios para cobrar venganza. Murió, quizás se suicidó de despecho, y otra entidad tomó su lugar para vengarla. La niña blanca hizo justicia, o simplemente este rencor la llevó a convertirse en un espectro. Ninguna de las versiones atinan a explicarlo, pero es la historia de cómo se genera la Matlacigua. En muchos estados a lo largo y ancho de nuestro país se cuentan historias que tienen que ver con esta dama vestida de blanco, con estas características, y que no se convierte en un monstruo, que no deja escapar un alarido, sino que simplemente se los lleva a la Matlacigua. Ese es el primer espectro de esta noche. La siguiente invitada es la dama de la presa Peña del Águila. Aquí en Durango, muy cerca de la ciudad, rumbo al norte, existe la presa Peña del Águila. Su paisaje es un poco desolador, más cercano a lo tenebroso. En Durango, por el tipo de terreno pantanoso en su momento, durante la época de la colonia se plantaron muchísimos eucaliptos que tienen esta demanda de agua muy alta y provocan este suelo árido y la muerte de más vegetación, particularmente otras especies de árbol. Y como los eucaliptos tienen esta corteza desgajada y esta copa desnuda, las ramas superiores crecen, pero no se cubren de follaje. Y estos árboles que parecen permanentemente secos con este suelo árido, da esta imagen desoladora. No es el mejor de los paisajes. Sin embargo, es un lugar recurrente para los durangueños para poder hacer ahí un día de campo. Y justamente en este tramo, entre la ciudad capital y la presa, existe la leyenda de que puede verse una mujer con un camisón blanco delgado completamente empapado. Su piel es azulada. Esto desde luego atribuible al frío, porque está escurriendo de agua. Su cabello está completamente empapado. Y está parada e impávida, esperando que alguien le dé un aventón. Y cuando lo hacen, cuando se detiene el automóvil, ella pausadamente caminará, abrirá la puerta y subirá al vehículo. Lo único que va a decir es si la pueden llevar a Durango. No va a mediar palabras, no iniciará una plática, por insistente que sea. Se limitará simplemente a estar ahí en silencio. Quienes han sobrevivido a la aparición cuentan que en algún momento, en una de las curvas más cerradas y peligrosas, esta mujer simplemente desaparece causando sorpresa o tiene algún movimiento de exabrupto que hace que el conductor pierda el control y se accidente. Se le atribuyen muchos muertos, quizá muchos de los accidentes en ese sector
fueron personas que la llevaban como pasajera y que no tuvieron la suerte de sobrevivir al choque que ella misma provoca. Esta historia, desde luego, tiene muchos similares en muchos estados. En cada uno hay algún caso triste en la que algún ánima en pena sigue rondando por esos caminos. Vamos a analizar la historia a profundidad, lo que cuenta la leyenda y una de las apariciones más precisas de este espectro. Y lo haremos cuando regresemos de nuestro corte comercial. Vamos a continuar con la historia de esta dama espectral. Una de las versiones que explica el cómo inicia esta aparición es que se trataba de una mujer que ejercía el oficio más antiguo de este mundo, que tenía esta casa de mala nota, pero que debido a su habilidad para relacionarse, no solamente de manera física con sus clientes, rápidamente entendió el funcionamiento del negocio y se convierte en una madame. Es decir, ella era la dueña de esta casa de citas y reclutó a varias de las mujeres. A pesar de que su ascenso en este mundo fue rápido, no pudo evitar atropellar los derechos de algunas de las muchachas, generar resentimientos, desde luego envidias y también odio por parte de algunas de sus otrora clientes que fueron despreciados por ella. Es decir, enemigos los tenía. Y se dice que es ella la que fue asesinada y arrojada lo más lejos que fue posible hasta la presa Peña del Águila. Era una distancia muy considerable porque se dice que esta casa de citas estaba frente al domicilio particular de ella y enclavada, por cierto, en el barrio de Anarco, ahí en calle Mina, justo en la subida más alta por esta geografía que tiene, que se fueron poblando partes que eran montículos, cerros, y particularmente en la calle Mina tiene una pendiente muy inclinada, y allá, casi en la cima, era donde estaba esta casona que lo usó como prostíbulo y frente tenía su propio domicilio. Esta es una de las explicaciones. Hay muchas historias tratando de explicar no solamente esa dama de la presa, sino otras apariciones similares. Pero hay otras que no necesitan un trasfondo, una historia de amor y de muerte para hacerlas escalofriantes. Cuando por fin se inaugura los terrenos que hoy albergan las instalaciones de la Feria Nacional de Durango, queda a las afueras de la ciudad, en una zona que cada vez es más transitada y cada vez queda dentro de la mancha urbana, cada vez hay más fraccionamientos. Pero hasta hace unos pocos años todavía había varios caminos de terracería. Muchos de los poblados aledaños a la ciudad de Durango hoy en día están prácticamente dentro de la mancha urbana porque ese espacio fue llenado por los nuevos fraccionamientos derivados de que se puso ahí las instalaciones que se dedican a los festejos de la ciudad. Pero hace apenas 20 años, ya pleno nuevo milenio, todavía el camino para Juan Aldama era sinuoso, de terracería, oscuro. Pero era también un lugar transitado hasta ciertas horas de la noche. Y esta es la historia de Huicho. En una moto de motor pequeño de estas tipo urbanas, fue a llevar a su novia después de pasear justamente en la feria. Y él tenía que regresar casi por el mismo camino, pasar de nuevo por las instalaciones
de la Feria Nacional de Durango, adentrarse por estos caminos sinuosos y tomar esa desviación hacia Juan Aldama. No son demasiados kilómetros. En la moto, en una velocidad moderada, tomando en cuenta lo difícil que es este pequeño camino, pero aunque fuera algo despacio, el tiempo no será mayor a 1 hora, 40 minutos. Era breve, pero cuando falla su vehículo, se da cuenta que está completamente solo. Está en medio de la nada y esos 40 minutos, 50 minutos, máximo 1 hora, caminando se pueden tornar en 2 horas. Es decir, ya era de madrugada y le quedaba mucho por recorrer. Por eso Empeñoso trata de volver a arrancar su vehículo. Por momentos la motocicleta parece que va a funcionar. Y hace algo inteligente. Desde su teléfono llama a su papá, le cuenta lo que está sucediendo y él desde luego sin evitar el regaño, pero cuenta con la ayuda de su padre. En algún momento llegará. Lo toma con calma y a sabiendas que la ayuda viene en camino, decide llevar su moto como una mera linterna, enciende el faro, ya no interesa si arranca o no, si se gasta lo que queda de batería, que parece que es el problema, y le viene bien esta luz. Desde luego con algún temor, la posibilidad de que salga algún asaltante es remota. Nadie va a estar en un camino inhóspito esperando a ver si alguien llegase a pasar. Pero la posibilidad de que se encontrara con algunos otros borrachos que vienen por este mismo camino es mínima pero latente, y simplemente el paisaje es sobrecogedor. A lo lejos ve una silueta, pero conforme se acerca puede notar 2 cosas. Parece ser de una mujer. El cabello es largo y su tipo de vestimenta es como un vestido camisón. Además el andar es pesado, seguramente es una anciana. Y además se bambolea un poco. Empieza a caminar. Y esta mujer empieza a notarse con mejor detalle gracias a la propia luz de su motocicleta. Y puede verla que este vestido es harapiento y sucio, lo mismo que su cabello enmarañado. Y puede ver cómo cojea al andar, cómo se bambolea. Y empieza a llegarle un olor fétido, pútrido. Y empieza a sentir un miedo terrible. Ya faltan pocos metros para alcanzarla. Y conforme se acorta la distancia, puede verla cada vez con más detalle. En algún momento está tentado en detener su paso y permitir que esta mujer se aleje. Pero luego él mismo se reprende. ¿Cómo es posible que un joven sano y fuerte tenga miedo de una mujer probablemente anciana y obviamente discapacitada? Y lo que decide es lo contrario. En vez de detenerse, acelera el paso para dejarla atrás lo más pronto que es posible. Y cuando casi la empareja, este olor empieza a ser insoportable. Y cuando voltea a verla, puede ver que los pies de ella o sus patas están, como él las describe, torcidas. Es decir, tiene este espolón del talón como si fuera un chivo o un puerco, pero carente absolutamente de pelo. Son unas piernas humanas rematadas en las patas de algún animal. Esto es lo que genera este movimiento de bamboleo, este caminar extraño. Y mientras está atento a esta deformidad obvia, cuando voltea,
la mujer se ha girado a verle y puede ver que sus ojos es como si fueran solamente dos huecos muy oscuros y su rostro está deformado como si fuera el hocico de un puerco. Con esta cara deforme y estas piernas torcidas, emite una especie de bramido o de chillido que hace que Huicho caiga a sus espaldas con todo su motocicleta y desesperadamente se incorpora, corre lo más rápido que puede, dejando allá su moto tirada. Y mientras va corriendo desesperado, angustiado, puede ver los faros de una camioneta. Es su padre, ha llegado para ayudarle. Se detiene aliviado, el papá se baja, le pregunta qué pasa, se altera también. Le pregunta si está bien, si lo atacaron, qué fue lo que pasó. Tarda unos segundos en recuperar el aliento y poderle contar esa monstruosa aparición que acaba de ver. El padre, desde luego, que venía con la incomodidad de salir de su casa en la madrugada, ayudar a su hijo, no se iba a salvar de la reprimenda. Y le dice, seguramente alguien te asustó para robarte la moto, ¿cómo eres tonto? Él jura que no había nadie más, que por varios minutos solamente fue él acercándose a esa mujer. El padre decide ir hasta el lugar en donde él cree que lo asaltaron. Ahí está la moto, tirada con el faro encendido. Nadie se la llevó. Y mientras la recogen, pueden ver que hay huellas de pezuñas, como las de un puerco, y las siguen, bajan por una pendiente y se pierden en el río. Solamente de pensar que esta cosa, esta criatura, sale a deambular por ahí para regresar de nuevo a su habitáculo en las profundidades del río, entre el agua y la corriente, fue escalofriante para ambos. Estas fueron solamente algunas de las damas espectrales que podemos encontrar en un camino desierto, ya sea una carretera o a las afueras de la ciudad. Y por mi parte es todo. Nos vemos la próxima vez.